habilitadas para entrar a esta contienda electoral adelantada y por si acaso sepan ustedes que de los 13 partidos inscritos, ya 10 tienen representación en este Congreso que todo el mundo pide que se vaya. Hay uno que ya logró reinscribirse, es el APRA. Nos preguntamos si el partido de Antauro Humala está listo, por ejemplo, para participar en las elecciones. ¿Y qué calidad de candidatos vamos a tener? ¿O va a seguir siendo más de lo mismo? Richard Apolo. Es el atardecer del último viernes en el Congreso de la República y la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, acomoda el micrófono en pasos perdidos para dirigirse a los periodistas y dar cuenta de lo sucedido minutos antes en la Comisión de Constitución, donde ella, junto a otros 8 legisladores, votaron sin lograr que se aprobara a favor de la reconsideración del proyecto que hubiese permitido el adelanto de elecciones para finales de este año. Pero además, Luque, microhermano, propone lo que también cree es la solución, entre comillas, rápida al problema político actual. Lo único que queda es la renuncia de la señora Dina Boluarte. Hoy ha venido el ministro de Justicia a sustentar su iniciativa. El ministro de Justicia dice que es responsabilidad del Congreso de la República. ¿Y qué hace el Congreso de la República? Bloquea la decisión, se pasa pleno sin sincerar la real situación. Yo le emplazo a los demás congresistas que empiecen a sincerar qué es lo que quieren. Aunque otros, como el congresista Muñante de Renovación Popular, votaron en contra del adelanto de elecciones para este año como lo proponía el Ejecutivo, él, a diferencia de su colega Luque, no solo no ven viable la renuncia a la presidencia por parte de Dina Boluarte, sino además tampoco ve factible elecciones para este 2023. La calle dice, váyanse todos. Así es. Es una opinión. Es una opinión. Eso sí está claro. Lo tienen Sí, claro claro, ustedes, eso, que la gente dice, váyanse todos. Mira, la gente pide que nos vayamos todos, como la gente pide que haya pena de muerte para violadores, como la gente pide no pagar impuestos. Ahora bien, Pero eso sí no es viable, pues. ¿Vamos a gobernar en base a las encuestas? Sería la gran interrogante. Pero lo sucedido el viernes tiene su inicio cuando esta semana, en el hemiciclo, Fuerza Popular, a través del legislador Guerra García, propuso sin éxito el adelanto de elecciones para finales de este año, lo que trajo, en lugar de consensos, una seguidilla de enfrentamientos entre partidos llamados de izquierda con sus pares de la derecha. Quiero que lo entiendan, el problema no es la Constitución, el problema es la conducción del país, que comenzó justamente con el gobierno de Castillo y ahora seguimos con lo mismo, donde se adoptan poses llenas de temor ante violencia y que conducen a adoptar situaciones una tras otra, que lo único que generan es desconfianza en el pueblo. Y la única diferencia entre los capitalistas y los comunistas es que los capitalistas quieren todo para unos cuantos y los comunistas lo queremos para toda la humanidad. El colega Aguinaga se refiere tanto ahí a Cuba, Estados Unidos, al igual que el colega Cabero, que tampoco están aquí presentes, pero por su intermedio, señora presidenta, decirles que Estados Unidos exporta guerras, violencia, Cuba exporta médicos, educación, es la expresión de la felicidad. Aunque el intercambio de palabras entre Sigrid Bazán y la congresista Roselia Muruz dejaba claro que ponerse de acuerdo iba a ser una tarea casi imposible. Si la señora Muruz ve las entrevistas desde alguna fiesta, discoteca o juerga. Solamente para decirle a la congresista Bazán que cuando tenía su ministerio ahí sí estaba bien calladita. Lárguese del país, váyase a Venezuela, váyase a Cuba, que seguramente ahí va a ser bien recibida. Y valgan verdades, lo que ha venido ocurriendo en los últimos parlamentos nos hace pensar si tener a tales o cuales padres de la patria es responsabilidad absoluta del elector al emitir su voto, o es en realidad culpa del manejo perverso de los partidos políticos que terminan ofreciendo, por decirlo de algún modo, opciones antojadizas que termina colocando al elector, dice el experto en temas electorales Jorge Jáuregui, entre la espada y la pared. Lo que tenemos es casi dueños de partidos, una cúpula de personas que se apodera de los partidos políticos. Esto produce
que las personas que vamos a ir eligiendo en los diferentes procesos electorales son una oferta electoral muy pobre y entonces decanta en una representación que no representa a la ciudadanía, no les interesa, sino representa los intereses de los que financiaron las campañas, y esto da cuenta de la dinámica que tenemos en el Parlamento, un Parlamento absolutamente desconectado de la ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, actualmente son 13 las organizaciones políticas que cuentan con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas, es decir, 13 partidos políticos entre los que se cuentan Juntos por el Perú, Avanza País, Partido Morado, Alianza para el Progreso o Acción Popular, partidos que estarían de realizarse mañana un proceso electoral habilitadas para participar, aunque aquello de partidos políticos en Perú, según los especialistas, dista mucho de la concepción real de lo que significa serlo. Es decir, por ejemplo, organizaciones políticas activas, con respaldo electoral sostenido en el tiempo, con por ejemplo 20% en cada proceso electoral. No tenemos como país, como sistema político, una tradición partidista en sentido estricto. Hoy tenemos un conjunto de organizaciones políticas que tienen la nomenclatura partido político que corresponde a una dimensión jurídica, es decir, tienen un registro en papel, digamos. Exacto, un registro jurídico en el registro de organizaciones políticas que administra el Jurado Nacional de Elecciones, pero carecen de una estructura institucional permanente. Lo que tenemos en el Perú, buena cuenta, es lo que en ciencia política se conoce como facciones, es decir, la fase anterior a la formación de partidos políticos, es decir, unas organizaciones electorales que carecen de mecanismos reales de democracia interna. Pero volvamos a lo sucedido el último viernes en la Comisión de Constitución del Congreso, donde se presentaron los representantes de los distintos organismos electorales como la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, en busca de dar luces a los miembros de la comisión sobre la factibilidad de tener, aunque con agenda apretada, elecciones generales a finales de este año. Sin embargo, además de los representantes electorales, en aquella comisión también se encontraba el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, que traía el pedido del Ejecutivo para reconsiderar el adelanto de elecciones para este 2023. De verdad, el hecho de haber podido venir a la Comisión de Constitución y Reglamento a poder sentar cuál es la posición del Ejecutivo en torno a este último proyecto de ley que hemos presentado, el cual busca un adelanto de elecciones al 2023 con una primera vuelta en el mes de octubre, el segundo domingo del mes de octubre, el 8 de octubre para ser más exacto, y una segunda vuelta a realizarse entre los meses de noviembre y diciembre, con miras a tener nuevas autoridades a partir del 1 de enero del año 2024, es algo más que importante. Sin embargo, la intención del Ejecutivo quedó en eso, en solo intención, ya que no pasó mucho tiempo para que ese mismo viernes en la Comisión de Constitución, la propuesta enviada por la presidenta Dina Boluarte quedara desestimada, al no alcanzar los 14 votos requeridos. Lo que pasa es que no le puedes obligar a un congresista a votar de una determinada forma. Ellos no tienen mandato imperativo. Y si le obligas a adoptar una posición, eso se llama, hay dos delitos, coacción y motín. El justo medio para mí, y lo pude confirmar una vez más con la presencia de los titulares de los organismos electorales, es abril de 2024. Según el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien por cierto votó en contra de la propuesta enviada el viernes por el Ejecutivo, si esta hubiese sido aprobada en la Comisión de Constitución, señala, habría sido inconstitucional, pues dice, habría ido en contra del artículo 78 del reglamento del Congreso que impide, afirma, reconsiderar en comisión una propuesta que en el Pleno haya sido desestimada, como era el caso del proyecto respecto al adelanto de elecciones para finales del 2023. Porque ellos saben bien esto. O sea, el reglamento es de conocimiento público. ¿Ya? La presidenta, cuando dio su mensaje a la nación, dijo, si se rechaza el adelanto, al otro día yo presentaré, ¿no?, los proyectos de ley. Ajá. ¿Que acaso no sabía que el reglamento lo prohíbe? Por supuesto que lo sabía. Entonces, ¿de dónde viene esto viciado? Viene desde Palacio. Desde Palacio estaba viciado. Entonces, allí creo que hay que ser un poco más responsables cada uno y no solamente echarle la culpa al otro. Por cierto, aquel reglamento del Congreso del que habla el legislador Muñante fue aquel lanzado por los suelos por el congresista de Perú Libre, Paul Gutiérrez, en el hemiciclo durante el último pleno,
donde los llamados izquierdistas decían estar de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero eso sí, decían, no sin antes se incluya como requisito un referéndum para la Asamblea Constituyente. Es decir, ni chicha ni limonada. Lo que nos hace nuevamente preguntarnos, ¿son realmente, sin la existencia de verdaderas elecciones primarias al interior de los partidos políticos, los mejores cuadros que cada organización presenta en cada elección? Y ahí tendrías a los partidos decidiendo, como era antes del 2018, bueno, 19 para ser más precisos, quiénes iban a ser sus candidatos, en qué número iban a ir. Y acá también había otro tema importante, ya no tenemos voto preferencial, con lo cual ellos podrían colocar a sus cabezas de listas, incluso puenteándose, por decirlo de alguna manera, el proceso de democracia interna, porque seguimos teniendo la designación directa de candidatos, es decir, colocar a dedo, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de elección, al 20% de la lista de candidatos al Congreso. Sin verdaderas elecciones primarias lo que tenemos son partidos dirigidos, dicen los especialistas, al parecer por un puñado de personas que a su antojo, financiados muchas veces por intereses oscuros, terminan, según los entendidos, inundando sus listas no necesariamente de sus mejores cuadros, sino todo lo contrario. Sí tenemos evidencia de que quienes financian las campañas luego cierran círculos con la obra pública. Esto ha pasado a nivel de los gobiernos regionales. Esto pasa en la forma como representa el Parlamento. Y esto implica una actitud de reciprocidad de las bancadas con quienes han financiado sus campañas en algunos casos. Imagínese usted, tenemos 13 partidos inscritos, probablemente hay 15 partidos en proceso de inscripción, digamos que 5 de los cuales logren inscribirse, con lo cual tendríamos alrededor de 18 partidos políticos. En cada partido político, cuando se hacen elecciones indirectas, hay una élite partidaria que no está conformada por más de 20 personas. 20 personas por ese número de partidos nos da alrededor de 100 personas de repente, un poco más. Ese número de 100 personas, de 25 millones de electores, mire usted la relación, son los que deciden por quién votamos. ¿Podemos hablar de libertad democrática en esas condiciones? Lamentablemente, una música odiosa y repetida en nuestra alicaída clase política. Momento de hacer una pausa. Vamos a regresar vamos a cerrar el capítulo de una denuncia que hizo aquí Angélica Villegas, el secuestro